El Espíritu Santo me habló de una manera muy especial y me trajo a colación cuando compramos este solar. El Señor me dijo, da un paso, pero no teníamos ni un centavo. Y esto costaba 5 millones de pesos. Hace 13 años exactamente. Y las ofrendas de la iglesia eran 40,000 pesos. Cuando nos metimos en este lío. Pero el Señor dijo, da un paso. Hicimos ese anexo que está ahí, pero no pedimos ofrenda, comenzamos a hacerlo en el nombre de Jesús y lo terminamos. Hicimos los baños. Pero el Señor me trajo a colación cómo hicimos la escuelita, tampoco sin dinero. Sin embargo, los pisos, nosotros estamos buscando dinero. Y el Señor me dijo, ¿cuándo yo te he mandado a hacer algo con el dinero en las manos? Yo no te he dicho a ti recolecta, yo te he dicho haz. Y a partir de esta semana vamos a comenzar los pisos sin dinero. Sin dinero. Y mire, aunque tengamos que hacer metro a metro, pero yo sé que Dios va a traer el dinero. Pero esta semana ya vamos a comenzar con esa parte que está ahí. No tenemos dinero. No lo tenemos, pero Dios lo va a proveer. ¿Cómo lo va a hacer? Como lo ha hecho hasta el sol de hoy. Y yo le quiero pedir perdón por ser tan loco viejo. Porque yo no me daba cuenta que yo estaba parando la mano de Dios. Dios no necesita que hagamos recolecta. Dios nos dice, extiende la mano y yo abro los mares. Tenemos que extender la mano, pero a veces uno se desenfoca. ¿Se acuerdan el mensaje del domingo? A veces uno se desenfoca y uno oye voces que le dicen, no, pero mire, pero nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y por fe vamos a comenzar los pisos, porque ya está bueno de tener un piso tan feo para la iglesia. Así que a partir de esta semana, Dios mediante, como sea posible, ya tenemos el presupuesto ahí y vamos a comenzar a hacer la parte de allá, que es la parte que está más fea, y luego vamos a ir haciendo pedacito a pedacito de esta parte, pero yo sé que Dios nos va a respaldar y que Dios va a poner en el corazón las cosas como lo ha puesto toda la vida y va a mover los corazones como Él lo sabe mover para gloria y honra de su nombre. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Corintios capítulo 3. Y el mensaje de hoy se llama Un solo fundamento. Primera de Corintios capítulo 3. Verso 12 y verso 13. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, se recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como, hacia aquí como, pero va a ser salvo, ¿sí o no? ¿Va a ser salvo o no va a ser salvo? Y yo quiero hablar en este día. Dice la palabra, en el capítulo 1, Pablo está hablando de algunos conflictos que había en la iglesia de Primera de Corintios. Y uno de los primeros conflictos que había en esta iglesia era que era una iglesia dividida. Era una iglesia donde habían partidarismos. Pero era una iglesia donde había mucho pecado.
A tal punto que dice en en primera de Corintios, que había uno de los creyentes que estaba viviendo con la esposa de su papá. Si aquí se ve eso, acaban la iglesia. Era una iglesia difícil, pero a la vez era una iglesia donde estaban todos los dones espirituales. Y uno dirá, ¿qué dicotomía? Una iglesia que peca, pero a la vez que se manifiesta el poder de Dios a través de todos los dones. Pero eso me dice algo, que este camino no es por obras, sino por gracia. Y resulta que Pablo comienza a plantear los problemas de esta iglesia. Y en el capítulo 3, verso 1, él dice: de manera que yo, hermano, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Entonces, él está hablando de una persona carnal como una persona que todavía manifiesta las obras de la carne en su vida. Es un creyente convertido a Jesucristo, pero cuyo carácter no ha sido transformado y sigue evidenciando las obras de las tinieblas. Sigue manifestando las obras de la carne en su vida. Y Pablo dice: porque no sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disecciones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros labranza de Dios y edificio de Dios. ¿Conforme a qué? A la gracia de Dios que nos ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el fundamento de nuestra fe, es nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión, hace unos años, trajeron un predicador norteamericano a la República Dominicana. Y lo estaban entrevistando, y la idea de la entrevista era que él dijera que un cierto tipo de predicadores no son cristianos. Y resulta que le dijeron: y entonces las personas que están predicando la prosperidad, ¿son creyentes? Y él dijo: cuando el fundamento sea quitado, ellos no serán creyentes, pero mientras el fundamento sea Cristo y no una doctrina, ellos pueden estar equivocados en lo que están planteando, pero si Cristo es su Salvador, ese es el fundamento de nuestra fe. Mire, hermano, yo no voy a ser salvo por creer en la prosperidad o por no creer en la prosperidad. Yo voy a ser salvo porque un día hubo un hombre que murió en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el fundamento de nuestra fe.
Y Pablo está diciendo, solamente hay un fundamento, y el fundamento es Jesucristo. Y este crucificado. Y sigue planteando Pablo y dice, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno y hojarasca. Fíjense que aquí no está hablando de cosas materiales, porque aquí está hablando de fundamento, y el fundamento es la doctrina cristiana, que es que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, apareció a muchos, como dice Primera de Corintios capítulo 15, y después a otro, y después a 500, y después dice Pablo, y a mí me apareció como un abortivo. El que cree este evangelio será salvo. Ese es el fundamento, la doctrina de nuestra salvación. Pero dice Pablo, y si sobre este fundamento alguno edificare, y dice oro, ¿por qué oro, plata, piedras preciosas? ¿Qué significado tenía esto? Porque si estamos hablando de algo que es bueno, que algo que es doctrina, ¿qué tiene que ver el oro con doctrina? ¿Qué tiene que ver la hojarasca con doctrina? ¿Cómo yo puedo edificar oro encima de la doctrina? Entonces Pablo no estaba hablando exactamente de oro, sino que estaba usando estos materiales como materiales que simbolizaban un mensaje. ¿Y cuál era ese mensaje? Si usted se da cuenta en Primera de Pedro capítulo 1, si vamos a ese texto, nos damos cuenta de que Pedro en el capítulo 1 usa el oro de una manera interesante. Primera de Pedro capítulo 1, verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que está aquí comparando el oro con una fe pulida, con una fe íntegra, con una fe completa. Está diciendo, haciendo una comparación de que el oro, así como es refinado, así nuestra fe va a ser refinada para que nosotros seamos hallados en alabanza y gloria delante de Jesucristo. Por lo cual podemos decir que hay personas que van a tener un ministerio sobre Cristo que va a ser formado en integridad, que va a ser formado a base de prueba, que va a ser un ministerio manifestado y formado y sobreedificado sobre cosas correctas. El oro es símbolo de integridad, de pureza, porque el oro es fácil de malear, es fácil de trabajar. Por eso aquí vemos muchas mujeres con sus cadenitas de oro y con sus aretitos de oro, porque el oro se trabaja fácil. Y cuando tú eres fácil de trabajar, yo puedo hacer contigo lo que puedo, lo que quiero contigo. Y nosotros en nuestra fe, cuando estamos sometidos a Dios, Dios puede hacer con nosotros lo que pueda para completar nuestra fe por medio de nuestras aflicciones. Por lo cual hay personas que van a sobreedificar bajo un fundamento de integridad. Eso es bueno, gloria a Dios. Qué interesante que es eso. Pero después me pone otra cosa, dice plata. La plata era el material, era el elemento que se utilizaba para las monedas, para la comercialización. Podemos ver en la palabra que dice que cuando se les dio a algunos las monedas de plata, ¿cuántas monedas de plata fue que le dieron a Judas? 30 monedas de plata le dieron a Judas. Hay personas que van a edificar sobre el fundamento para hacer negocios, para comercializar del evangelio. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 6.
Primera de Timoteo capítulo 6. Dice: así que gran ganancia es la piedad. Verso 6. Acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, ni nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque lo que quieren enriquecerse cae en tentación y lazos y muchas codicias necias y dañosas. Y el verso 5, ahora lo leemos: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, personas que sobre el fundamento de Cristo están utilizando la piedad, la práctica cristiana, para hacer dinero. Y la palabra está diciendo, hay gente que van a fundamentar, a sobreedificar sobre negocios del evangelio. Hello. El tercer elemento que está ahí son piedras preciosas. Bendito el nombre del Señor. Vamos a Éxodo 24:10. Éxodo 24, verso 10. Dice: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Qué veían ellos? ¿Y qué era el zafiro? Una piedra preciosa. Isaías 54, 11 y 12. Isaías 54, verso 11 y 12. Dice: pobrecita fatigada con tempestad sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbuncio y sobre zafiros y te fundaré. Tus ventanas podré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbuncio y toda tu muralla de piedras preciosas, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará. Las piedras preciosas eran el resplandor y mostraban el esplendor de una construcción. Cuando tú le ponías piedras preciosas a una construcción, estaba manifestando la gloria, el esplendor, el honor de esto. ¿Y cuántos saben que hay personas que van a sobreedificar sobre el fundamento de Cristo para lograr gloria humana? Pablo dijo en el libro de Filipenses: hay algunos que predican por contienda, otros por vanagloria y otros para que Cristo sea predicado. ¿Cuánta gente van a buscar gloria a través de la predicación del evangelio? Entonces van a haber gente que van a edificar sobre su propia gloria. Después sigue planteando el cuarto elemento que está planteando en este libro de Primera de Corintios capítulo 3. Bendito el nombre del Señor. Es la madera. Y la madera, si ustedes saben, es símbolo de varias cosas. La Biblia se habla de la madera como el reverdecer de Cristo, pero también se habla con la madera como el lugar de la cruz. Y fue clavado en un madero, que es muestra de sacrificio. ¿Cuántos saben que hay una doctrina en la Iglesia Católica que habla de la flagelación, del dolor para tú santificarte? Los curas jesuitas agarran un látigo y se flagelan, se dan golpe, porque ellos entienden que dándose golpe sale toda la impureza, todas las diabluras que uno tiene por dentro. Yo quisiera que fuera así, porque así sí es fácil.
Y hay una doctrina del sufrimiento como una manera de mitigar tu carne. Y hay personas que hacen eso y sobreedifican sobre el fundamento del sufrir. Y dentro de los evangélicos hay personas que se tiran de silicio. Hay que sufrir para conseguir las cosas. Hay que tirarse al piso. Y 15 días el marido solo y tú en el piso. Que a veces es una excusa que es realmente el silicio. ¿Por qué? Porque hay gente que están sobreedificando en Cristo basado en el sacrificio, en lo que es el pasado. Y yo no estoy en contra de lo que es el silicio, pero el silicio no mueve a Dios. El silicio solamente fortalece tu espíritu. Por medio del sacrificio nosotros no vamos a lograr nada. Por medio de la flagelación no vamos a lograr nada. Pero hay gente que está sobreedificando sobre ese punto de que hay que sacrificarse. Yo vi en estos días una muchacha RT, rajatabla, que andaba con una falda hecha de saco. Pero no de saco del nuevo, sino del saco del viejo, del que era de hilo. Y yo la veo y le digo, mija, ¿y qué pasó? ¿Por qué andas así? Estoy haciendo un sacrificio por mi Señor. Yo quiero santidad. Cuando averiguo bien el pedigrí de la muchacha, sí, era bien santa. Cuando ella salía del culto, salía a santificarse en un motel. Pero ella estaba haciendo sacrificio. Y se ponía un traje de saco para sacrificarse. Pero todo era apariencias. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil flagelarse, es más fácil ponerse un zapato, es más fácil tirarse al suelo que vivir en obediencia. Madera, heno. Ese era el quinto elemento. El heno. ¿Y qué es el heno? Es hierba. ¿Y cuántos saben que la hierba crece más que el cultivo? Y que es abundante. Como agrónomo lo sé más que nadie. Usted cortaba una parcela, la deshiervaba con azada y a los 3 días el coquillo estaba igualito, como si nada. Y el cultivo chiquitico y el coquillo ahí arriba. Porque la hierba, la maleza, crece fácil. ¿Cuántos no están edificando hoy en abundancia? En el simbolismo teológico, el heno implicaba la abundancia de prole, la abundancia. ¿Cuántos no saben que hoy hay una teología que se llama la teología de la prosperidad, de la abundancia? En donde los pastores se gastan millones de pesos en lujos en vez de gastarlo en predicar la palabra. Mire, es penoso, y yo no tengo problema con que tú lo hagas, yo no lo voy a hacer nunca, de gastar 10, 8 millones de pesos en un carro cuando hay tantas almas que se están perdiendo. Yo acabo de ver un pastor en qué sé yo qué sitio que Dios le dijo que comprara una casa que costó 17 millones de dólares. Y lo bueno es que en el Facebook dice que fue Dios que se lo dijo. Y hay un fundamento, hay gente que está sobreedificando sobre ese fundamento de la prosperidad, del dinero, de que mientras más tú siembras, más tú cosechas. Y mire, la Biblia dice que el que siembra abundantemente cosechará abundantemente, pero eso no es una teología.
Esto es un principio. Dios quiere bendecir a sus hijos, pero eso no es lo que la Biblia vende. La Biblia lo que vende es la salvación por medio de Jesucristo. Ese es el fundamento. Pero hay gente que va a estar sembrando, va a estar edificando sobre el fundamento de Cristo, planteando prosperidad. Y el sexto punto es la hojarasca. ¿Qué es la hojarasca? Es todo desperdicio de cualquier vegetal. Cuando usted corta una mata, ese desperdicio, esa basura que queda ahí, cuando usted va a un árbol y usted ve unas hojas que se caen y se secan, ese material es la hojarasca. Cuando en la Biblia, si usted va conmigo, bendito sea el Señor, al libro de Éxodo capítulo 5, verso 12. Éxodo 5, verso 12. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar. Rastrojo es la palabra hojarasca. Y eso simboliza, la hojarasca es el desperdicio. Y cuando en el Nuevo Testamento se usa esa palabra, se usa para referirse a ciertos tipos de doctrina que no tienen nada por dentro, que no tienen ninguna base, que no tienen ninguna sustancia, que no tienen ningún provecho. Por ejemplo, hace unos años vino una teología que se llamaba la teología de la risa, en donde en las iglesias la gente comenzaba a reírse y el culto entero se pasaban riéndose. Y gloria a Dios, tal vez eso Dios lo usó en un sitio, pero lo hicieron una teología vacía, sin sentido. Comenzaron a predicar eso en todas las iglesias. Y aquí hubieron en República Dominicana iglesias que los cultos se convertían en una payasada, en que dejaban de predicar porque todo el mundo y el pastor estaba en el púlpito riéndose. Pero después vino el asunto de los demonios. Iglesias que hacían un culto más en devoción al diablo que en devoción al Señor. Y eso era reprendiendo al diablo y reprendiendo al diablo. Y el culto era reprensión y todas las reprensiones y todas las reprensiones. Y se pasaban el culto entero. Y yo digo, ¿y cuándo es que vamos a adorar? Esto pareciera un culto más al diablo. Doctrinas sin sentido, sin provecho, que no tienen nada de fundamento, hermanos. La doctrina de la ropa. ¿Cuántas mujeres andan por ahí con un calor que mata? O mujeres enseñándolo todo porque no se pueden poner un pantalón y tienen un trabajo que exige que se pongan un pantalón. Y por una doctrina sin provecho destruimos el testimonio. Yo estuve en una compañía que las mujeres tenían que trabajar a bajada en el campo. Imagínense en un campo recogiendo cebolla, que tú tienes que ir, y ajo, tú tienes que ir jalando. Y unas hermanitas que no se podían poner pantalones para ir a trabajar, se ponían falda, y a cada rato con la brisa de Constanza, la falda hacía así y todos los hombres veían todo. Y entonces, por una doctrina que sin provecho, y óigame lo que le voy a decir, hermano, no es que nos vayamos al otro extremo y las mujeres se pongan unos pantalones que hablen y que lo que traigan es tropiezo para muchos hombres,
O muchas mujeres que se ponen unas faldas que prefiero yo 10 pantalones pegados que la falda que se ponen. Porque el asunto no está en la ropa, está en el pudor, en la modestia que tú debes manifestar. Tenemos que entender, amados, que hay doctrinas que no tienen provecho para nada. Y que nosotros, hay gente que están fundamentando el evangelio, edificando sobre esos fundamentos. Ahora, viene el punto, amados. ¿Cuál es nuestro papel ante la gente que está edificando sobre cosas incorrectas? Mire lo que dice 1 Corintios 3. ¿Es del papel de nosotros como cristianos estar como en una cacería de brujas detrás de esa gente? ¿Tenemos nosotros que estar denunciando a esa gente? A mí me da mucha pena, amados, lo que está pasando en el Facebook con gente que creen que tienen la verdad en sus manos. Pero le pido perdón a Dios porque cuando hace 25 años atrás yo era así igualito. Que yo vivía buscando a ver quién estaba en falta porque me creía tan santo. ¿Y sabes qué hay detrás de muchas de esas cosas? Orgullo. Pero miren lo que dice aquí. Estamos hablando de 6 doctrinas. Una buena, que es la integridad, y 6 doctrinas malas, en que se está edificando sobre el fundamento de Jesucristo. Pero fíjense que el fundamento sigue siendo Cristo. Aunque se esté edificando cosas incorrectas, el fundamento sigue siendo Cristo. Y dice, la obra de cada uno se hará, ¿qué? Manifiesta. O sea, en buen dominicano, hermano, lo que tú estés haciendo, nadie lo va a poder ocultar porque Dios lo va a traer a la revelación. Dios lo va a poner al desvelo. Y esa palabra manifiesto es la palabra de donde surge la palabra revelación, de donde surge la palabra apocalipsis. Y esa palabra tiene que ver con lo que se hacía antes con las cámaras fotográficas. Ustedes recuerdan que antes una cámara fotográfica tiraba la foto, pero tú tenías que entrar a un cuarto oscuro que se llamaba el cuarto de revelado, en donde tú comenzabas a revelar a oscura lo que había fotografiado y la foto salía y tú decías, ah, mira, esto fue lo que tiraste. Así se hacía un revelado. Venía a la luz lo que estaba oculto. Y aquí dice que Dios va a hacer manifiesto la obra de cada uno de nosotros. Y esto nos da a entender algo muy claro, amados míos, que no podemos engañar a Dios. Que lo que estamos haciendo hay alguien que lo está observando. Y que tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Porque Dios lo está mirando. Y lo va a sacar a la luz. Lo va a poner de manifiesto. Porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y cuando hablamos de fuego, en la Biblia se habla de juicio. Hay un juicio que Dios va a tener cuando Él venga en su segunda venida, en donde Él va a pasar todo lo que hemos hecho y va a revelar nuestras obras. Pero sigue diciendo, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá que lo que usted está haciendo no es en vano, amado.
Dios recompensa a los que trabajan con un buen fundamento. La obra suya no es en vano, ¿eh? La obra suya tiene una recompensa. La obra suya, Dios la va a recompensar. Y mire, yo no sé si a usted eso le da esperanza, pero a mí me da esperanza. De que no importa lo que yo esté pasando, todos los sacrificios que estoy pasando en esta tierra, hay un día que el Rey de Reyes y el Señor de Señores va a juzgar mi obra, y Él, si han sido permanecidas, Él me va a recompensar. Y eso a mí me motiva para seguir adelante, para no dejar contaminarme por lo que hay en el ambiente. Porque hay un día que Dios va a probar nuestra obra. Dios va a probar el material con que estamos fabricando sobre el fundamento. Y Dios, si esa obra permanece, nos va a recompensar. Pero ¿qué va a pasar si no permanece? Él dice, si la obra de alguno se quemare, ¿qué va a pasar? Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Y qué me está diciendo esto? Porque esto es muy importante. Que hay gente que no va a opinar igual que usted y que puede estar haciendo algo incorrecto aquí en la tierra y va a tener pérdida de recompensa, pero se va a salvar. Se va a salvar. Por lo cual, nosotros entrar en una cacería, podríamos estar cazando a un salvo. Ese no es nuestro papel, amados. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Nuestro papel no es juzgar quién es o quién no es. Es el Señor el que debe hacerlo. Y el Señor puso una parábola en la Biblia. En un momento determinado en que el Señor está enseñándole principios del reino a los discípulos, Él le dijo, había un sembrador que sembró buena semilla y se fue a su casa. Pero vino otro y le tiró una semilla mala. Y comenzaron a crecer. Pero la semilla mala se parecía a la semilla buena. La semilla mala era el cizaña y la semilla buena era el trigo. Y entonces los discípulos le dicen a Jesús, Señor, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Que saquemos la cizaña? Danos ese papel que lo vamos a hacer. ¿Y qué era sacar la cizaña? Sacar a la luz lo que estaban mal o lo que estaban bien. Y Jesús le dijo, es que tenga cuidado, porque sacando cizaña puedes sacar trigo, porque ese trabajo no se te dio a ti. Ese trabajo hay ángeles que están preparados para hacerlo, porque ellos saben discernir, porque el trigo y la cizaña se parecen. Y eso no quiere decir, hermano, que nosotros no tengamos capacidad para discernir lo que está mal. Fíjense que él está hablando de varias cosas, de varios materiales. Desde la hojarasca, desde la madera, él está hablando de materiales que se están usando. O sea, él puede identificar los materiales. Pero él no puede definir el uso de los materiales. Nosotros podemos ver los materiales. Nosotros sabemos que la prosperidad no es una doctrina bíblica. Nosotros podemos ver que la risa no es una doctrina bíblica, pero nosotros no somos quienes para juzgar a los que la practican. Ese es un trabajo de Dios, el cual revelará todas nuestras obras, y la que permaneciere
será recompensada, pero la que no permaneciere será destruida. Y eso nos trae una buena enseñanza en este tiempo, porque a mí me da mucha pena. Mire, no estoy de acuerdo con que una persona compre una casa de 16 millones de dólares, pero Dios le mandó hacer a David un templo que costó más que eso. El que yo no esté de acuerdo no significa que Dios no lo pueda hacer, ni que yo esté errado, ni que esa persona esté. Yo no tengo ni que sea cristiana o no sea cristiana. ¿Cuántas decisiones incorrectas tomamos nosotros a diario? ¿Cuántas cosas carnales hacemos a diario? Pero nuestra salvación no tiene que ver con lo que actuamos, sino con Jesucristo. Mire, hermanos, si la salvación nuestra dependiera de nosotros, aquí no quedara uno. Y el primero que se va para el infierno es el pastor. Pero gracias a Dios que no es por obra para que nadie se gloríe. Gracias a Dios que Cristo pagó en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bueno es saber que no depende de mí, sino de lo que Él hizo por mí. Que esto nos lleve, amado, a saber que tenemos que sobreedificar sobre nuestro fundamento. Pero edifiquemos con el oro, que es el símbolo de la integridad y de un trabajo bien hecho. Hagámoslos bien para que seamos recompensados. Pero no se preocupe por el que lo está haciendo mal, porque hay uno que un día lo va a juzgar. Cuando juzgamos, sencillamente ocupamos el papel de Dios. Quiero terminar con este texto en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Dice así: hermanos, verso 9, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está. ¿Dónde que está el juez? ¿Dónde está el juez? Hermanos míos, tomad como ejemplo la paciencia de Jesús, la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor Jesucristo. Jesús, el juez, ¿está dónde? ¿Qué hace uno en una puerta? Dos cosas: vitillando chequeando todo lo que pasa, controlando el asunto para mañana ir a floretear. No hay un barrio que no tenga una doña que se acueste a las 3 de la mañana esperando que lleguen las señoritas. Todos los barrios tienen ese personaje. Así como todo barrio tiene un loco, también tiene una pendenciera. Y al otro día todo el mundo sabe cuál fue la muchachita, señorita, que llegó a las 3 de la mañana con un hombre, que la dejó en la puerta de la casa. Porque cuando tú estás en la puerta, tú estás observándolo
Pero dice aquí que el que está a la puerta es ¿quién? ¿Y quién es él? El juez. Fíjense que no dice Jesús, dice el juez está a la puerta. ¿Qué implica eso? Él lo está mirando para dar un veredicto. El juez no eres tú ni soy yo. El juez es el Señor. Amado, no nos dejemos llevar por las emociones del internet y del Facebook y del Instagram. Porque hay personas que han cogido la Biblia por sus manos y entienden que tienen la verdad. Y andan juzgando y andan destruyendo y andan acabando a cualquiera. Y oiga lo que dice aquí, que hay gente que va a estar fundando sobre fundamento incorrecto, que va a estar edificando, sobre fundamento incorrecto, que es verdad que van a ser salvos por chepa, pero van a ser salvos. Que es por chepa que se van a salvar, es por chepa que se van a salvar, eso es lo que está diciendo el texto. Y van a ver y van a ser salvos por chepa, pero se van a salvar. Y sabe una cosa, lo grande es que se van a encontrar contigo en el cielo. Te guste o no te guste, porque esto no es por lo que tú digas ni por lo que tú planteas, esto es porque pongamos nuestra fe en el autor y consumador de la fe. Póngase de pie. Ese es nuestro fundamento. Ese es nuestro fundamento, amados míos. Jesucristo. Jesucristo. Amados, nosotros tenemos que ser de Cristo, no de la iglesia de la alabanza. De Jesucristo. Y amar a aquellos que tienen a Cristo como su fundamento. Hace unos días, voy a terminar con esta historia. Mi mamá me llevó a casa de 15 catecúmenos. Tenían una reunión catecúmena y me iban a sacar todos los demonios. No, es un chiste. Es un chiste. Pero mami me lleva donde los catecúmenos. Y tienen ellos su reunión y ellos están haciendo su reunión. Y yo entro y comienzo a participar de su reunión. ¿Sabe una cosa? Yo vi en esos catecúmenos más santidad que mucha gente que están aquí. Es más, yo vi en ellos más compromiso que muchos pastores que yo conozco. Porque sabe una cosa, Dios no tiene iglesia, Dios tiene un fundamento. Y ese fundamento es Jesucristo. Y el que se agarre de ese fundamento, no importa dónde esté, Dios lo va a salvar. Padre, gracias por el fundamento, Señor. Gracias por el fundamento, Señor. Gracias por Jesucristo, que ha puesto el fundamento para que edifiquemos. Pero no todo vamos a edificar correctamente, Señor. Pero qué bueno que la zapata Cristo nos fortalece y nos mantiene en vida. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el juez y que el único ministerio que tú nos diste fue el de la reconciliación. Bendice a tu iglesia, llena a tus hijos de tu gracia y manifiesta tu poder en cada uno de ellos. Señor, agradecemos tu fundamento. Agradecemos lo que tú has hecho por nosotros, Jesús. Gracias porque no confiamos en nuestras obras, sino en tu obra. Porque si confiáramos en nuestra obra, ¿qué sería de nosotros, Señor? Pero tú pusiste un gran fundamento en la cruz del Calvario.